Estaba sentada tranquilamente en la mesa junto a mi nieto de 7 años, en la segunda boda de mi hijo. De repente, el niño tomó mi mano con fuerza y me susurró: «Abuelita, me quiero ir ahora mismo». Le pregunté: «¿Qué pasa, mijito?». Él temblaba y me respondió: «Abuelita, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Bajé lentamente la mirada y me quedé helada. Tomé la mano de mi nieto y nos levantamos en silencio. Me da mucho gusto que estén aquí. Si están viendo este video, por favor, denle like y suscríbanse y díganme en los comentarios desde dónde me están escuchando. Quiero saber qué tan lejos ha llegado mi historia de venganza. Estaba sentada en el centro del salón de fiestas, un lugar iluminado con velas, justo al lado de mi nietecito, el niño que amo más que a mi propia vida. Hoy era la boda de mi hijo, Alejandro, con su segunda esposa, Ana. Mi pequeño, Leonardo, estaba ocupado empujando su carrito rojo de un lado a otro sobre el mantel blanco inmaculado. Sus ojos claros parecían sumergidos en un mundo propio, donde el ruido de los adultos a su alrededor no existía. Lo miré y mi corazón se ablandó. Con cuidado, le enderecé el pequeño moño en el cuello, un gesto tan tierno como si estuviera acariciando el recuerdo de su madre, María, cuya sonrisa tierna aún recuerdo como si fuera ayer. La suave melodía del mariachi llenaba el salón, mezclándose con el murmullo de conversaciones y el tintineo de las copas de vino. El salón estaba decorado con un lujo impresionante, con arreglos de rosas blancas pristinas en cada mesa, y la luz de las velas se reflejaba en los platos plateados relucientes. Levanté la vista buscando a Alejandro. Estaba ocupado yendo de mesa en mesa, brindando para agradecer a los invitados con una sonrisa radiante que parecía querer ocultar el vacío que yo sabía que aún cargaba en el corazón desde que María se fue. A la distancia, Ana, la nueva esposa de mi hijo, impresionante en su vestido de novia con pedrería, posaba para fotos con sus amigas. Su sonrisa era perfecta, sin una sola nube, como si todo el mundo le perteneciera. La miré y sentí algo extraño en el pecho, una sensación rara, pero traté de ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo demasiado sensible. Los meseros se movían con gracia entre las mesas, sirviendo más vino, recogiendo platos vacíos y acomodando las servilletas. Una pareja de ancianos sentada en nuestra mesa se dirigió a mí con una sonrisa amable. «Qué rápido está creciendo Leonardo. ¿Cuántos años tiene ahora, Beatriz?». Sonreí y respondí con voz suave: «Acaba de cumplir 7. El tiempo vuela». Entonces me giré para cortarle un pedacito de pastel a Leonardo. El niño levantó la vista, sus ojos brillando de gratitud, pero inmediatamente bajó la cabeza de nuevo y continuó empujando su carrito como si solo ese juguete fuera el lugar donde se sentía seguro. De repente, Leonardo se detuvo. Sus manitas dejaron de empujar el carrito y sus ojos redondos me miraron con una seriedad que no era normal en él. Me sobresalté un poco. Una mala sensación recorrió mi cuerpo. Tomó mi mano con fuerza. Sus deditos estaban helados. Con voz urgente me susurró: «Abuelita, me quiero ir ahora mismo». Su voz temblaba como si estuviera conteniendo un miedo que no podía explicar. Mi corazón se aceleró. Me incliné hacia él y puse una mano en su hombro. «¿Qué pasa, mijito? Dime qué es». Leonardo se estremeció presionando sus labios, y entonces susurró tan suavemente que tuve que acercar mi oído para escucharlo. «Abuelita, no miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que atravesó mi pecho. Una angustia terrible comenzó a crecer dentro de mí, haciéndome difícil respirar. Traté de mantenerme calmada y le acaricié el cabello, pero su mirada, la mirada de pánico de un niño de apenas 7 años, me impidió ignorarlo. «Está bien, mi amor, deja que tu abuelita mire», le dije, tratando de que mi voz sonara calmada para tranquilizarlo,
aunque sentía que mi propio corazón latía fuertemente. Con cuidado, levanté el borde del mantel blanco y miré en el espacio oscuro debajo de la mesa, donde estaban las patas de madera de las sillas y los zapatitos de Leonardo balanceándose. Y entonces lo vi. Un pequeño papel doblado en 4, tirado ahí, justo al lado de la silla de Leonardo. Era tan pequeño que casi se perdía en la oscuridad, pero su presencia heló mi sangre. Leonardo se acurrucó contra mí, su manita aferrándose a mi brazo como buscando refugio. Sentí su respiración agitada. Cada temblor parecía decirme que algo estaba muy mal. Me agaché completamente y con mano temblorosa recogí el papel. La gente a nuestro alrededor seguía riendo y brindando, pero en ese instante mi mundo entero se redujo hasta ser solo yo, Leonardo, y ese maldito papel en mi mano. Lo desdoblé. La tenue luz de las velas en la mesa fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Agregar camarones a la porción del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como un puñetazo directo a mi corazón. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas y el aire se me atoraba en el pecho. Leonardo es severamente alérgico a los camarones, algo que toda mi familia sabe perfectamente bien. Un solo pedazo de camarón sería suficiente para poner su vida en peligro. ¿Quién pudo haber escrito esto? ¿Quién podría ser tan cruel? Justo en el día de la boda de mi hijo. Apreté la mano de Leonardo, sintiendo sus deditos temblar en los míos. Me levanté abruptamente, sin importarme las miradas sorprendidas de la gente a mi alrededor. La pareja de ancianos cerca dejó de hablar y me miró con preocupación. Abracé a Leonardo con toda mi fuerza, como si temiera que se desvaneciera si lo dejaba ir. Las risas y la música continuaron, pero para mí, todo se había convertido en un silencio pesado y sofocante. Los recuerdos de otros tiempos inundaron mi mente, sacándome de ese reluciente salón de bodas y llevándome de vuelta a los años cuando nuestra familia estaba completa. Una vez pensé que la casa de mi hijo siempre estaría llena de risas, pero la vida, como una ráfaga de viento repentina, apagó esa llama de felicidad, dejándome con cicatrices que nunca sanarían. Recuerdo a María, mi primera nuera, como recuerdo la luz del sol matutino entrando por la ventana al amanecer. Su sonrisa era tierna y cálida. Siempre me hacía sentir como si estuviera en brazos de una verdadera hija. María nunca alzaba la voz, nunca hacía nada que me preocupara. Era una de esas personas que solo con mirarlas te hacían sentir en paz. Aún recuerdo esas tardes muy ventosas en los suburbios de Guadalajara, cuando llegaba a la casita de Alejandro y María. La risa de Leonardo, que apenas había empezado a caminar, resonaba en el patio trasero mientras perseguía una pelota de hule colorida. María estaría en el portal con una canasta de verduras recién cosechadas, sonriendo mientras veía a su hijo. «Doña Beatriz, pruebe el mole que hice, a ver qué le parece», me decía seguido, su voz llena de orgullo mientras ponía el plato caliente frente a mí. Me sentaba ahí, comiendo y platicando con ella sobre cosas sencillas, mientras Leonardo gateaba en el piso aferrado a un carrito viejo. Pero el recuerdo más hermoso y también más doloroso es la noche que Leonardo se enfermó mucho. Tenía fiebre muy alta, su cuerpecito ardía y sus ojos apenas podían abrirse sin fuerzas ni para llorar. María lo sostenía, mientras las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. «Doña Beatriz, tengo mucho miedo», susurró su voz temblando. Me senté junto a ella, turnándonos para poner trapos húmedos en su frente, tratando de calmarla. «No te preocupes, mija, el niño es fuerte, va a estar bien». Pero por dentro, la preocupación pesaba en mí como una piedra. Me quedé despierta con María hasta el amanecer, cuando aparecieron los primeros rayos de sol, y la fiebre de Leonardo finalmente cedió, y se durmió en los brazos de su madre. María se volteó hacia mí, sus ojos rojos, pero con una sonrisa débil. «Gracias, doña Beatriz. Sin usted, no sé qué habría hecho en ese momento.
Solo tomé su mano y la apreté fuerte, como si quisiera decirle que siempre estaría ahí para ella y para Leonardo. Pensé que esta pequeña familia sería feliz para siempre, como una canción que nunca termina. Pero entonces, una tarde fatídica, todo se desplomó. El teléfono sonó mientras yo lavaba platos en la cocina. La voz fría de un oficial de policía llegó por la línea. Señora Williams, lamentamos informarle que ha habido un accidente. No recuerdo cómo terminé de escuchar la oración. Solo sé que mis manos temblaban tanto que se me cayó un plato al suelo y se hizo pedazos. María se fue en un instante cuando un tráiler que perdió el control chocó contra su coche en la carretera a las afueras de la ciudad. Me quedé ahí paralizada, sintiendo el mundo desmoronarse frente a mí. El funeral de María fue en un día de lluvia torrencial. Las gotas caían sin parar, como si el cielo también estuviera llorando por ella. Leonardo, que tenía apenas 4 años entonces, estaba en mis brazos confundido, mirando a todos con sus ojos inocentes, sin entender qué estaba pasando. «Abuelita, ¿dónde está mi mami?», preguntó con su vocecita. Lo abracé fuerte, tragándome las lágrimas, y le susurré: «Tu mami está en un lugar muy bonito, mi amor». Pero por dentro me sentía destrozada. Alejandro, mi hijo, se desplomó frente al ataúd, sus hombros temblando, y no podía decir ni una palabra. Sabía que trataba de ser fuerte, pero su mirada estaba vacía, como si una parte de su alma se hubiera ido con María. Después de esa tragedia, Alejandro cambió completamente. Se sepultó en el trabajo. Se iba de casa muy temprano y no regresaba hasta que Leonardo ya estaba dormido. Entendí que estaba huyendo, tratando de llenar ese vacío inmenso en su corazón con días interminables de trabajo. Pero Leonardo, mi pobre niño, fue quien más sufrió. Empezó a hablar menos. Su mirada estaba seguido triste, como si estuviera esperando un milagro que trajera a su madre de vuelta. Me convertí en su único apoyo. Lo llevaba a la escuela todas las mañanas y me sentaba junto a su cama todas las noches para arrullarlo. «Abuelita, cuéntame una historia de mi mami», me pedía seguido. Y yo se las contaba con voz quebrada, hablando de las veces que María le cantaba para dormirlo, cómo le cortaba la fruta en pedacitos para hacerle su postre favorito. Cada historia era un intento de mantener viva la imagen de María en la mente de Leonardo y en mi corazón. Lucía, mi hija adoptiva, también se convirtió en una parte esencial de esos días. Con su corazón cálido y manos hábiles, venía a la casa seguido, trayendo libros para colorear o galletas que había horneado ella misma. Lucía amaba a Leonardo como si fuera su hermanito menor. Lo cargaba, le enseñaba a leer, o se sentaba por horas con él en la mesa para ayudarlo con sus dibujos torpes. «Mira, Leonardo, tu casita quedó más bonita que la mía», le decía, riéndose con su voz clara como una campanita. Pero a veces sorprendía a Lucía mirando a Alejandro cuando entraba a la casa en silencio después de un largo día de trabajo. Era una mirada profunda que contenía algo más que un simple cariño de hermana. Lo vi, pero decidí no decir nada. Tal vez tenía miedo de que si sacaba el tema, rompería la estabilidad frágil de lo que quedaba de nuestra familia. La casa de Alejandro lentamente se fue quedando sin risas. Pero gracias a Lucía y Leonardo, la llama familiar se mantuvo encendida, aunque fuera débilmente. Hice todo lo posible para que esa llama no se apagara, pero en lo profundo de mi corazón sabía que tanto Alejandro como yo vivíamos con heridas que nunca habían sanado. Cada vez que veía a Leonardo dormir, veía los rasgos de María en su carita y mi corazón se dolía de nuevo. El recuerdo de esa tarde sigue tan claro en mi mente como si el tiempo no hubiera pasado. Estaba sentada en mi pequeña sala, escuchando a los gorriones cantar en el patio con el corazón lleno de sentimientos encontrados. Era la primera vez que mi hijo Alejandro traía a Ana a casa para presentármela. Traté de abrir mi corazón. Traté de ver a esta joven mujer a través de los ojos de una madre que quiere que su hijo encuentre la felicidad de nuevo después de tanto dolor. Pero en lo profundo,
No podía quitarme una sensación de malestar como un viento frío que me hacía temblar. Esa tarde, Alejandro llegó más tarde de lo usual. Estaba en la cocina preparando los tacos que tanto le gustan a Leonardo cuando escuché la puerta abrirse. Alejandro entró con un brillo extraño en la cara. Sus ojos se iluminaban como cuando era joven, cuando hablaba de María, con una pasión que no podía ocultar. «Mamá», dijo con voz entrecortada, recargándose en el marco de la puerta, «quiero que conozcas a alguien». Dejé lo que estaba haciendo y lo miré, sintiendo un poco de nerviosismo. ¿Alguien especial?, pregunté tratando de mantener mi voz calmada. Alejandro sonrió, una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. «Sí, te va a gustar mucho», dijo, lleno de confianza. Asentí. Me limpié las manos en el delantal, tratando de ocultar la preocupación que empezaba a crecer en mí. Después de María, no estaba segura de que alguien pudiera llenar el vacío que dejó, no solo para Alejandro, sino también para Leonardo y para mí. Esa noche apareció Ana. Entró a mi casa con un elegante vestido azul claro, su cabello perfectamente peinado en ondas que enmarcaban su cara y sus labios pintados de un rojo suave que se curvaba en una sonrisa. Esa sonrisa, debo admitir, era encantadora, como si la hubiera ensayado para agradar a cualquiera. «Es un placer conocerla, señora Williams», dijo con voz dulce, inclinando ligeramente la cabeza. Le devolví la sonrisa, la invité a pasar y le serví una taza de café caliente y aromático. «Su casa es muy acogedora», dijo Ana mientras sus ojos recorrían las fotos familiares colgadas en la pared, donde había una de María abrazando a un Leonardo muy pequeñito. Asentí y le agradecí, pero sus ojos se detuvieron en esa foto más tiempo del que me habría gustado, y no estaba segura si me gustaba eso. La cena transcurrió en un ambiente que traté de hacer lo más amigable posible. Puse en la mesa los platillos que había preparado toda la tarde. Tacos envueltos en tortillas de maíz, un plato de enchiladas con salsa roja y una ensalada fresca con mango, el platillo favorito de Leonardo. Alejandro se sentó junto a Ana. Sus ojos nunca se apartaban de ella. Su felicidad era visible en cada gesto. «Mamá, Ana trabaja en mercadotecnia en mi empresa. Es muy buena en lo que hace», dijo, su voz llena de orgullo. Ana sonrió. Me sirvió una enchilada con un movimiento delicado, pero calculado. «Señora Williams, esto está delicioso. Tiene que enseñarme cómo hacerlo», dijo, dándome una mirada amigable. Sonreí y respondí cortésmente, pero una pequeña parte de mí seguía intranquila. Había algo sobre la forma en que hablaba, la forma en que reía que me hacía sentir como si estuviera viendo una obra muy bien actuada. Leonardo, mi nieto, estaba sentado en la cabecera de la mesa, extrañamente callado. Él, que normalmente no pararía de hablar de la escuela esa noche, solo picoteaba su comida sin levantar la cabeza ni una vez. Noté que evitaba la mirada de Ana como si tratara de esconderse en un rincón seguro. Ana se inclinó, sacó una barra de chocolate de su bolsa y la puso frente a Leonardo con una sonrisa radiante. «Esto es para ti. Está muy bueno, Leonardo», dijo con voz tan dulce como si tratara de conquistarlo. Pero Leonardo se quedó quieto, sus manitas aferrándose a sus cubiertos, y entonces simplemente volteó la cara sin tocar el chocolate. Vi un destello de miedo en sus ojos y sentí como si mi corazón se encogiera. Alejandro frunció el ceño, a punto de regañar a su hijo. «Leonardo, ¿qué te pasa? Ana te está dando un dulce». Intervine rápidamente. «No es nada. Probablemente está un poco cansado. Déjalo, hijo». Alejandro suspiró, pero no dijo nada más y se volteó a servirle más vino a Ana como si quisiera alegrar el ambiente. Lucía, mi hija adoptiva, también estaba en la cena. Se sentó frente a mí, comiendo en silencio, pero noté cómo su mirada se oscureció cuando Ana tomó la mano de Alejandro debajo de la mesa. Lucía siempre ha sido una chica muy sensible, y sé que ama a Alejandro como a un hermano, pero a veces me pregunto si ese sentimiento no es más profundo.
Cuando Ana tomó la mano de Alejandro, la mano de Lucía se detuvo sobre su vaso y vi sus dedos apretarse un poco. No dijo nada. Solo bajó la cabeza y siguió comiendo. Pero ese silencio era más pesado que cualquier palabra. Quería preguntarle, quería entender qué la estaba poniendo triste, pero sabía que no era el momento adecuado. Después de la cena, Ana insistió en lavar los platos, aunque me negué varias veces. «Señora Williams, déjeme, usted descanse», dijo con entusiasmo desbordante. Acepté a regañadientes y la vi irse a la cocina, remangarse y tararear una tonada alegre mientras limpiaba. Debo admitir que hacía todo impecablemente. Los platos estaban perfectamente apilados y el fregadero brillaba. Por un momento pensé, esta chica parece muy atenta. Pero entonces, cuando salí a la sala, vi a Leonardo sentado, coloreando con sus manitas aferradas a un crayón. Ana se acercó y se sentó junto a él, elogiándolo. «Dibujas muy bien, Leonardo, ¿qué es? Déjame ver». Pero Leonardo inmediatamente soltó el lápiz y se recargó hacia atrás con una expresión de desconfianza, como si ella fuera una amenaza. Ana me miró y rápidamente forzó una sonrisa, como para cubrir el momento incómodo. «Qué niño tan tímido», dijo con la misma voz dulce, pero vi algo extraño destellar en sus ojos. Alejandro, mientras tanto, no parecía notar nada fuera de lo ordinario. Estaba ocupado sirviendo más vino, contando anécdotas divertidas del trabajo y riéndose fuerte cada vez que Ana contaba un chiste. La presentación terminó con mi hijo completamente satisfecho, despidiendo a Ana en la puerta con sus ojos fijos en ella como si no hubiera nadie más en el mundo. Me quedé ahí viendo cómo se alejaban con una sensación extraña en el corazón, como si algo no estuviera del todo bien. El tiempo pasó y Ana gradualmente se convirtió en parte de nuestras vidas. Una mañana de fin de semana, con el sol brillante de Jalisco inundando la sala a través de las ventanas, yo estaba tejiendo una bufanda cuando apareció Ana, sonriendo de oreja a oreja. «Señora Williams, quiero llevar a Leonardo al parque hoy. ¿Está bien?», preguntó, su voz llena de entusiasmo. Miré a Leonardo, que estaba en el piso jugando con sus bloques de madera, su cara inexpresiva. «Por supuesto, estoy segura de que le encantaría», respondí forzando una sonrisa. Aunque sentía una pequeña duda por dentro, Alejandro se había ido a trabajar y pensé que tal vez un poco de aire fresco le haría bien a Leonardo. Ana tomó la mano de Leonardo y lo guió hacia la puerta mientras yo los veía irse con una pesadez extraña en el corazón. Cuando regresaron, Ana entró con una sonrisa triunfante. Se divirtió mucho, no paraba de subirse al tobogán y hasta pidió otro helado, relató su voz llena de emoción. Pero cuando miré a Leonardo, vi que su camisa estaba sucia, con manchas de tierra seca en la tela azul que yo misma había planchado esa mañana. Estaba callado, con su carrito en la mano sin decir ni una palabra de su paseo. «¿Te divertiste, mijito?», le pregunté, agachándome para acariciarle el cabello. Solo asintió ligeramente, desviando la mirada. Quería preguntarle más para saber por qué estaba tan callado, pero Ana intervino con su voz siempre dulce. «Ya le dije, señora Williams, le encantó». Asentí, pero dentro de mí, una pequeña pieza del rompecabezas de la duda comenzó a formarse. En otra ocasión, mientras Alejandro estaba en el trabajo, Ana apareció sin avisar. Estaba en la cocina preparando chile para el almuerzo cuando la escuché hablar con Leonardo en la sala. Al principio, su voz era suave, pero de repente escuché una frase áspera. «Quédate quieto, Leonardo. No hagas desorden. Ya eres un niño grande, pero todavía actúas como bebé». Me detuve en seco, mis manos aún sobre la cebolla que estaba picando, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Salí de la cocina, y al instante Ana cambió su tono, volviéndose tan dulce como si nada hubiera pasado. «Nuestro Leonardo es tan listo. Mira la torre tan alta que construyó», dijo, señalando los bloques de madera con los que jugaba el niño con una sonrisa radiante. Pero Leonardo solo presionó sus labios
y me miró como pidiendo ayuda. Traté de sonreír y dije, sí, es muy habilidoso, pero por dentro la inquietud empezaba a crecer, como una pequeña espina clavándose en mi corazón. Traté de calmarme. Seguramente no está acostumbrada a los niños. Cualquiera es un poco torpe al principio. El 7º cumpleaños de Leonardo es un recuerdo que nunca olvidaré. Lucía, mi hija adoptiva, pasó toda la mañana horneando un pastel de chocolate, el favorito de Leonardo. Cuando llegó con el pastel y lo puso en la mesa con sus velitas encendidas, Leonardo gritó de alegría. Sus ojos se iluminaron por primera vez en meses. «Tía Lucía, este es mi pastel favorito», exclamó corriendo a abrazarla. Ella sonrió, le acarició el cabello y le dijo tiernamente: «Lo hice para ti, mi amor. Come mucho». Los veía con el corazón cálido, sintiendo que la llama familiar se requindó. Ana también estaba ahí, pero solo aplaudió de manera forzada, parada en una esquina con una sonrisa cansada. Su único regalo para Leonardo fue una palmadita indiferente en el hombro y un «Feliz cumpleaños, campeón». Vi cómo Leonardo se encogió un poco, evitando su mirada, y mi corazón se dolió de nuevo. Quería decir algo, pero me quedé callada, diciéndome que no me involucrara demasiado. Otra vez, Alejandro llevó a Ana y Leonardo al supermercado. Me quedé en casa, pero cuando regresaron, escuché a Ana quejándose con tono irritado. Leonardo tiró toda una bolsa de dulces en la caja y yo tuve que pagarlos. ¡Qué niño tan torpe! Alejandro frunció el ceño y se volteó a regañar a su hijo. «Leonardo, ya eres un niño grande. Tienes que tener más cuidado». Vi a Leonardo bajar la cabeza con sus manos entrelazadas y sus ojos buscaron los míos como pidiendo ayuda. Me acerqué rápidamente y puse una mano en su hombro. «No te preocupes, mijito. Solo eran unos dulces». Pero por dentro no podía dejar de preguntarme por qué Ana se enojaba tan fácilmente con un niño. ¿Por qué no podía ser tan gentil como había sido María? Una tarde, cuando fui a recoger a Leonardo de la escuela, su maestra me llevó a un lado y me dijo en voz baja, pero preocupada: «Señora Williams, últimamente Leonardo ha estado hablando menos y parece muy retraído. ¿Está pasando algo en casa?» Me quedé helada, pero traté de restarle importancia. «Estoy segura de que solo son los cambios, maestra Davis. No se preocupe». Pero en el camino a casa, Leonardo jaló de mi blusa y dijo con voz temblorosa: «Abuelita, no quiero irme a casa con la señorita Ana». Me detuve y me arrodillé para mirar sus ojos claros, mi corazón sintiéndose apretado. «¿Por qué dices eso, mi amor? La señorita Ana te quiere», le dije. Pero tan pronto como lo dije, supe que estaba equivocada. Leonardo negó con la cabeza con determinación firme en su mirada. «No, abuelita, ella no me quiere». Le acaricié el cabello, tratando de calmarlo, pero por dentro no podía negar que el niño estaba diciendo la verdad. Lucía, que estaba cerca, había escuchado todo. Se alejó en silencio, pero vi cómo sus hombros se movieron ligeramente, como si estuviera conteniendo un suspiro. Todas esas piezas sueltas, todas esas pequeñas señales. Las había visto, pero había elegido ignorarlas. Y así llegó el día de la boda de mi hijo. Esa tarde, el sol dorado de Guadalajara se filtraba por las grandes ventanas, bañando el salón de fiestas en una luz radiante, como si quisiera celebrar el día feliz de mi hijo. Estaba sentada en la mesa número 8 junto a mi nieto, Leonardo, y Lucía, mi hija adoptiva. Leonardo jugaba con su carrito rojo, susurrando un suave rum rum. Lo miré y mi corazón se llenó de ternura. Lucía, en un vestido sencillo beige, estaba sentada del otro lado, inclinándose de vez en cuando para decirle algo al oído a Leonardo, con una sonrisa tan dulce como el sol matutino. «Come otro pedacito de pan, mijito», le decía, partiéndole un pedacito pequeño. Sonreí al ver esto, sintiendo un poco de consuelo en mi corazón. Aunque nuestra familia había pasado por tanto dolor,
La presencia de Lucía y Leonardo siempre era el fuego que calentaba mi alma. Alejandro, mi hijo, vestido con un elegante traje azul marino, caminaba entre las mesas, brindando con los parientes. Su cara rebosaba de felicidad. Su sonrisa radiante parecía querer borrar los años oscuros que siguieron a la muerte de María. Lo miré, sintiendo una mezcla de orgullo y tristeza. Quería creer que había encontrado una nueva felicidad, que Ana, la novia deslumbrante en su vestido de novia con pedrería, le daría un nuevo hogar. Pero cada vez que mi mirada se encontraba con la de Ana, que se reía fuerte frente a las cámaras, nunca soltando su copa de vino, sentía una pequeña espina clavándose en mi corazón. Su sonrisa era demasiado perfecta, como una máscara cuidadosamente puesta. La suave melodía del mariachi sonaba, mezclándose con las conversaciones animadas de los invitados. Los meseros se movían discretamente, sirviendo botanas, galletas saladas crujientes, una salsa de queso aromática y platos de camarones frescos elegantemente decorados. Noté que Leonardo solo tomó una galleta y luego empujó cuidadosamente el plato de camarones. Fruncí el ceño y le pregunté en voz baja: ¿No te gusta esto, mi amor? El niño negó con la cabeza, desviando la mirada como si estuviera escondiendo algo. Quería preguntarle más, pero un pariente cercano interrumpió diciendo alegremente: «Y Leonardo se está portando bien, Beatriz. Mira qué grande está». Sonreí y respondí: «Ya es todo un hombrecito». Pero por dentro no podía evitar preocuparme. Leonardo nunca había rechazado comida de una manera tan extraña. A la distancia, vi la mirada de Ana volteada hacia nuestra mesa. La sonrisa en sus labios pareció tensarse por un segundo, justo lo suficiente para que nadie lo notara antes de voltearse para seguir brindando con otro invitado. Traté de desechar mi inquietud, diciéndome que estaba pensando demasiado, pero entonces todo cambió en un instante. Leonardo, que aún jugaba con su carrito, lo empujó muy fuerte y el juguete rodó al suelo. El niño rápidamente se agachó para recogerlo, pero lo vi congelarse, sus ojos muy abiertos, fijos en algo debajo de la mesa. Me incliné para preguntarle qué pasaba cuando Leonardo sacó un pequeño papel doblado en 4 con manos temblorosas y cara pálida. Inmediatamente se aferró a mi mano y susurró urgentemente: «Abuelita, vámonos, por favor, vámonos ahora». Mi corazón empezó a latir fuerte como si quisiera salirse de mi pecho. «¿Qué pasa, mijito?», le pregunté tratando de mantener la calma. Pero la mirada de pánico de Leonardo me impidió hacerlo. Temblando, repitió esa pregunta que heló mi sangre. «No miraste debajo de la mesa, ¿verdad?». Sus palabras fueron como un cuchillo frío que me paralizó. Me agaché, levanté el mantel blanco y mis ojos recorrieron el espacio oscuro debajo de la mesa. El pequeño papel estaba tirado junto a su silla, un objeto inofensivo pero lleno de amenaza. Lo recogí con manos temblorosas, sintiendo que el mundo se encogía a mi alrededor, dejando solo a Leonardo, a mí y ese maldito papel. Lo desdoblé. La luz de las velas fue suficiente para leer las palabras garabateadas. Mesa 8. Agregar camarones a la porción del niño. Unas pocas palabras, pero fueron como una descarga eléctrica que recorrió todo mi cuerpo. Subconsciente arrugué el papel en mi mano. La música, las risas, todo a mi alrededor parecía hundirse en un abismo del cual no podía escapar. Ana, en su vestido de novia deslumbrante, siguió riéndose en una esquina del salón, alzando su copa para brindar con un invitado, como si nada en el mundo pudiera preocuparla. Alejandro estaba ocupado tomándose fotos con sus compañeros de trabajo, con una sonrisa radiante que parecía confirmar que este era el día más feliz de su vida. Pero para mí, todo en ese salón era una farsa, una cortina que ocultaba la terrible verdad que acababa de descubrir. Apreté el papel fuerte, sintiendo que me quemaba la piel. Leonardo, el nieto que amo más que a mi propia vida, casi se había convertido en víctima de una trama malvada, justo en el día de la boda de su padre.
Me volteé hacia Lucía, mi hija adoptiva, que estaba sentada junto a Leonardo. Sus ojos se llenaron de preocupación cuando vio mi expresión. «Cuida a Leonardo, por favor», le dije, tratando de mantener la calma, aunque sabía que no podía ocultar el temblor en mi voz. Lucía asintió, acercando a Leonardo más a ella y abrazándolo fuerte como un escudo protector. «¿A dónde va?», me preguntó en voz baja, pero llena de angustia. Solo negué con la cabeza sin responder, porque ni siquiera sabía qué iba a hacer después. Salí rápidamente al pasillo, mis piernas pesadas como si cargaran plomo, pero con mi corazón latiendo fuerte, hurgándome a actuar. Cerca de la barra, vi a un grupo de meseros platicando. Sus risas sonaban como un contraste doloroso a la tormenta que se desataba dentro de mí. Reconocí a David, el joven que había traído la comida muesli a nuestra mesa varias veces. Tenía una cara amable y una sonrisa simpática, pero en ese momento no podía pensar en eso. Caminé directo hacia él, puse el papel en su cara y pregunté con voz firme: «¿Sabes quién mandó este papel?». David miró el papel y su cara cambió instantáneamente. Su sonrisa despreocupada se convirtió en una expresión de pánico. «Dios mío, este es mi papel», tartamudeó, sus manos temblando como si quisiera arrebatármelo. «Una señora me lo dio y se me cayó accidentalmente cuando cargaba la charola». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la confusión, pero también me agitaron aún más. «¿Quién te lo dio?», insistí, casi gritando, perdiendo completamente la compostura. David dio un paso atrás, confundido. «No sé su nombre, señora. Solo me dijo que se lo diera al chef. El papel no decía quién lo mandaba». La rabia explotó dentro de mí como un fuego ardiente. «Con más razón», dije acercándome, mi voz temblando de enojo y miedo. «¿Sabes que mi nieto es severamente alérgico a los camarones? Un solo pedazo podría matarlo». David se puso pálido, sus ojos muy abiertos con horror, y negó frenéticamente con la cabeza. «Señora, de verdad no sabía. Solo seguí la nota. No tenía idea de nada». Su voz se quebró como si él también estuviera atrapado en esta pesadilla. Los otros meseros empezaron a susurrar entre ellos, mirándose con curiosidad y preocupación. Apreté el papel en mi mano, sintiendo que me quemaba la piel. Quería gritar. Quería romper todo, pero sabía que no podía dejar que mis emociones me dominaran. Leonardo me estaba esperando y tenía que protegerlo. Desde adentro del salón, la voz del maestro de ceremonias alegremente anunció que se prepararan para el plato principal. Su voz fue como un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba y, si dudaba, una trampa mortal podría estar esperando a Leonardo. Respiré profundo, tratando de controlar el temblor en mi cuerpo. Sabía que no podía quedarme callada. Si no actuaba ahora mismo, nunca me lo perdonaría. Regresé al salón con el papel aún en mi mano como prueba irrefutable de un plan siniestro. El salón todavía estaba inundado con la luz de las velas, y la música del mariachi se mezclaba con las risas de los invitados. Los meseros silenciosamente servían los platos principales y el aroma de carne asada y salsa llenaba el aire. Pero para mí, todo era una farsa. Miré a Leonardo, acurrucado junto a Lucía, sus ojos claros llenos de miedo fijos en mí, como si fuera su único refugio en medio de la tormenta. Tomé la manita de Leonardo, sintiendo sus deditos temblorosos en mi palma, y entonces, como impulsada por una fuerza invisible, me levanté abruptamente. Mi voz resonó clara y firme por encima de la música y conversaciones. «Un momento, por favor, antes de empezar a comer tengo algo que aclarar». Todo el salón se quedó en silencio como si el tiempo se hubiera detenido. Todos los ojos estaban en la mesa 8, donde yo estaba parada con Leonardo a mi lado, y Lucía sentada con una chispa de determinación en sus ojos. El tintineo de copas cesó, los murmullos se apagaron, y solo podía escuchar el latido de mi corazón en el pecho. Levanté el papel. Las palabras garabateadas en él eran una acusación innegable.
¿Quién escribió este papel pidiendo que se agregaran camarones a la comida del niño en la mesa 8? Pregunté, mi voz temblando de indignación, pero forzándola a ser clara y cortante. Los susurros empezaron a escucharse como pequeñas olas en un lago calmado. Algunos invitados se miraron entre sí, negando con la cabeza con miradas de curiosidad y confusión. Sentí la mirada de Leonardo fija en mí, como si me suplicara que hiciera algo para protegerlo. Alejandro corrió desde otra mesa con una sonrisa en la cara, que rápidamente se convirtió en preocupación cuando vio mi expresión. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó completamente desconcertado. No le respondí inmediatamente. Solo puse el papel en la mesa y se lo empujé hacia él. «Léelo tú mismo», le dije con voz áspera, aunque por dentro era un desastre. Alejandro tomó el papel. Sus ojos recorrieron las palabras y vi su cara ponerse pálida y sus manos temblar ligeramente. «¿Qué significa esto?», preguntó atónito mirándome y luego a Leonardo, como buscando una explicación lógica. Ana, en su vestido de novia deslumbrante, se acercó, frunciendo el ceño con una sorpresa perfectamente fingida. «¿Qué es todo esto? ¿Algún tipo de broma pesada?», dijo con voz suave, pero noté un destello de pánico en sus ojos. La miré directamente a los ojos, mi corazón apretado por la ira y el miedo. «Mi nieto es alérgico a los camarones», dije, mi voz temblando de indignación. «Esto no es una broma. Esto es un intento de asesinato». Mis palabras cayeron como un trueno, sumergiendo el salón en un silencio mortal. Algunas bocas de invitados se abrieron de asombro mientras otros empezaron a susurrar, sus ojos moviéndose de mí hacia Ana. Ana soltó una risa forzada, una máscara para mantener su compostura. «Disculpe, señora Williams, pero no hay ningún nombre en el papel. ¿Va a creer una historia que se inventó un niño que lo encontró?», dijo con tono burlón, tratando de hacerme ver como una vieja paranoica. Algunos invitados empezaron a comentar dudosamente. «Tal vez es un malentendido. ¿Quién haría algo así en una boda?». La sangre me hervía en las venas. La audacia de Ana me dejó casi sin palabras. Quería gritar. Quería arrancarle ese vestido de novia para revelar la verdad. Pero sabía que tenía que mantenerme calmada por Leonardo, por mi familia. De repente, Lucía se levantó abrazando a Leonardo fuerte, sus ojos enrojecidos y fijos en Ana. «Ya basta, Ana». Su voz sonó fría, pero llena de dolor, como si ya no pudiera contenerse más. Lucía dio un paso adelante y le dio una bofetada, un golpe que resonó por todo el salón. El sonido seco y resonante rompió el silencio y la falsedad. Todos se congelaron, incluyéndome a mí. Ana se puso una mano en la mejilla, sus ojos muy abiertos de shock, y entonces se volteó hacia Alejandro sollozando. «¿Ves? Está loca de celos, y por eso me está atacando. ¿Qué he hecho para merecer esto?». Lucía no retrocedió, sus puños cerrados y su voz quebrada de rabia. «La única persona malvada aquí eres tú. Quisiste lastimar a un niño inocente en tu propia boda». Sus palabras fueron como un cuchillo que cortó el aire pesado del salón. Las miradas de duda empezaron a centrarse en Ana, y la vi congelarse, su sonrisa falsa desvaneciéndose. Alejandro estaba inmóvil. Su mirada iba de mí a Lucía y Ana, como si estuviera atrapado entre dos mundos. «Lucía, cálmate», dijo con voz temblorosa, pero sabía que ya no estaba seguro a quién creer. Los murmullos de los invitados crecieron como una marea que llevaba todas las miradas hacia mí, hacia Ana y hacia Leonardo, mi nietecito, que temblaba en los brazos de Lucía. Ana trató de mantener su calma falsa, pero vi sus manos temblar cuando habló. «Esto es una calumnia. Estoy segura de que alguien puso ese papel ahí para arruinar nuestra boda». Su voz era aguda, pero noté el pánico en sus ojos, como si su máscara perfecta empezara a agrietarse. Ya no podía soportar su audacia. La ira dentro de mí explotó como un fuego que consumió toda mi paciencia. Golpeé la mesa fuerte, haciendo que las copas temblaran,
Ya basta, grité con una voz tan fría que silenció hasta la música del mariachi. David, ven acá. El joven mesero, David, se acercó desde una esquina, su cara pálida de miedo. Sus ojos se movían de lado a lado como si estuviera atrapado entre la verdad y la tormenta que se avecinaba. Le mostré el papel, mi voz temblando pero firme. Confírmalo. ¿Este es el papel que recibiste? David asintió repetidamente tartamudeando. Sí, señora, lo es. Una señora de la otra mesa me lo dio y se me cayó accidentalmente cuando cargaba la charola. Bajó la cabeza como si quisiera evitar mi mirada. Sentí que me hervía la sangre, pero me forcé a mantener la calma porque sabía que todos en el salón estaban viendo. Ana se apuró a interrumpir con voz aguda, casi desesperada. Estás equivocado. No sé nada de eso. Pero antes de que pudiera responder, se escuchó una voz débil, llena de dolor desde atrás. Gloria, la hermana menor de Ana, rompió en llanto y se levantó de su silla. No fue mi hermana Ana quien me dio ese papel, dijo la joven, temblando mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Ella me pidió que se lo diera al mesero. Juro que no sabía qué había adentro. Un murmullo de asombro recorrió el salón. Dios mío, no lo puedo creer. ¿Cómo es posible? Miré a Gloria y mi corazón se ablandó. Apenas tenía 18 años. Sus ojos estaban rojos y llenos de confusión, como si ella también estuviera atrapada en esta pesadilla. Ana se volteó abruptamente y le gritó a su hermana, su cara desfigurada de ira. Cállate, Gloria. ¿Cómo te atreves a inventar mentiras para dañar a tu propia hermana? Su voz era aguda, pero vi sus labios temblar como si luchara por ocultar la verdad. Gloria retrocedió, temblando de pies a cabeza, y dijo entre sollozos: No estoy mintiendo, hermana. Solo hice lo que me pediste. Sus palabras fueron como una daga que atravesó la falsedad de Ana, dejando a todo el salón en estado de shock. Un pariente cercano mayor negó con la cabeza, su voz entrecortada. ¿Cómo es posible no perdonar ni siquiera a un niño inocente? En medio del caos, Lucía dio un paso adelante, abrazando a Leonardo fuerte, y dijo con voz helada: Si sigues negándolo, podemos pedir revisar las cámaras de seguridad del salón. Todo se aclarará en un momento. Sus palabras fueron como una piedra tirada a un lago, causando olas de pánico. La cara de Ana se puso ceniza, sus labios se apretaron, y su mirada buscó desesperadamente un escape. Pero ya no había escape. No dijo otra palabra, y ese silencio para mí fue la confesión más clara de todas. Alejandro se congeló, su mano temblando en el hombro de Leonardo, mirando con horror a la mujer que acababa de llamar su esposa. Su voz se quebró como si tratara de aferrarse a la esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero su mirada, moviéndose del papel a Leonardo, lo decía todo. Vi cómo se le rompió el corazón, igual que se me había roto a mí cuando descubrí la trama. Un tío se levantó y negó con la cabeza, disgustado. Es increíble, tanta maldad en un día de celebración. Su voz temblaba, como si estuviera conteniendo su indignación. Después del desafío de Lucía sobre las cámaras de seguridad, un silencio mortal se apoderó del salón. Ana, la mujer que una vez traté de aceptar como parte de mi familia, se quedó ahí parada, su cara pálida y sus labios presionados, buscando una última excusa. Pero la verdad estaba expuesta y ya no tenía a dónde correr. Alejandro, mi hijo, caminó lentamente hacia ella, su cara tensa y sus ojos rojos, y le preguntó: Ana, dime la verdad, ¿es cierto? Su voz temblaba como si suplicara por un destello de esperanza de que todo fuera un error. Pero sabía que en el fondo, él también sentía la verdad dolorosa. Ana retrocedió un paso, tratando de forzar una sonrisa torcida, pero sus ojos traicionaron su pánico. ¿No me crees?, dijo con voz quebrada, como si tratara de aferrarse a la última gota de confianza de Alejandro. Todo es su plan. Yo no hice nada.
pero sus palabras sonaron débiles, como un viento a punto de morir ante una tormenta. La miré, mi corazón pesado de indignación y dolor. Esta mujer que pensé traería felicidad a mi hijo, ahora estaba parada frente a mí como una extraña, un peligro que no había visto antes. Lucía, mi hija adoptiva, puso una mano en el hombro de Alejandro y dijo con una voz que contenía con toda su fuerza: Leonardo casi murió por culpa de esta mujer. Sus palabras fueron tan cortantes como un cuchillo. Ana gritó desesperadamente: ¡Cállate! ¡Solo eres una entrometida celosa! Pero Lucía no se movió. Temblaba de rabia, pero se mantuvo firme como un escudo para Leonardo. ¿Cómo te atreves a llamarme celosa?, respondió Lucía con voz helada. Mira a este niño a los ojos y dime que no trataste de lastimarlo. Leonardo se aferró a mí, su manita apretando la mía como si temiera ser arrastrado a esa pesadilla. Los invitados empezaron a levantarse. El ambiente festivo se había roto completamente. Un pariente de nuestra familia, el señor Johnson, golpeó la mesa con ira. Esto es una desgracia. No podemos dejar que esto pase. Murmullos de apoyo se escucharon como olas que crecieron y ahogaron a Ana en las miradas de desprecio de todos. Alejandro, atrapado entre la verdad y el amor, gritó, su voz quebrada de dolor e indignación: Leonardo es mi hijo. Trataste de matar a mi hijo en nuestra propia boda. Sus palabras fueron como una puñalada directa al corazón de Ana, y la vi estallar en lágrimas. Pero esas lágrimas yo sabía que no eran de arrepentimiento, sino de haber sido descubierta. Puse el papel en la mesa y declaré con voz firme: cualquiera que trate de dañar a mi nieto nunca tendrá el derecho de poner un pie en esta familia. Mis palabras resonaron claras e inflexibles, como una sentencia. Ana levantó la vista, sus ojos llenos de fuego, pero vi la derrota en su mirada. Había perdido no solo contra mí, sino contra la verdad. El personal de seguridad del hotel se acercó y de manera cortés pero firme le pidió a Ana que se retirara del salón. Señora, por favor venga con nosotros, le dijo uno de ellos con voz fría. Ana retrocedió buscando ayuda, pero nadie se puso de su lado. Muchos invitados negaron con la cabeza, dejando sus copas medio vacías y suspirando con resignación. Increíble, susurró uno. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel?, dijo otro horrorizado. Alejandro se quedó inmóvil, sus manos en la cabeza como si tratara de evitar que su mundo se desplomara. Entonces, como si ya no tuviera fuerzas para estar de pie, lentamente se arrodilló frente a Leonardo, su voz entrecortada. Hijo, perdóname, mijito, por no protegerte. Vi lágrimas correr por sus mejillas y sentí mi corazón partirse en dos. Ayudé a Alejandro a levantarse, apretando sus hombros, y dije con voz grave pero confiada: por suerte, lo detuvimos a tiempo. Esta felicidad falsa tiene que terminar aquí y ahora. Miré a Ana, que estaba siendo escoltada afuera entre miradas de desprecio, y en mi corazón supe que ella nunca fue y nunca sería parte de esta familia. En los días que siguieron a esa pesadilla de boda, mi familia quedó atrapada en un remolino silencioso, donde las heridas aún sangraban y preguntas sin respuesta flotaban en el aire. Me sentía como si acabara de despertar de una pesadilla en la que casi pierdo a Leonardo, mi nieto, a quien amo más que a la vida misma. La historia de la boda fallida se extendió por todas partes, desde las pequeñas calles suburbanas hasta las conversaciones de parientes lejanos. El teléfono de la casa no dejaba de sonar. Algunos culpaban a Alejandro por confiar ciegamente en Ana. Otros simpatizaban con Leonardo, el niño inocente que casi fue víctima de una trama malvada. Pero para mí, cada llamada era solo un recordatorio doloroso de lo que habíamos pasado. Alejandro se volvió retraído después de lo que pasó. Ya no era el hombre radiante en el traje azul marino del día de la boda. En cambio, llevaba y traía a Leonardo de la escuela en silencio todos los días, su mirada llena de dolor y culpa.
El nombre Ana, como una maldición, nunca se volvió a mencionar en la casa. Miré a Alejandro con el corazón dolido, pero sabía que necesitaba tiempo para sanar, para encontrarse después de ser traicionado por la persona que amaba. No lo culpaba, porque entiendo que el amor puede cegar a las personas, pero también sabía que nuestra familia tenía que levantarse de las cenizas. Seguí cuidando a Leonardo como lo había hecho desde que María se fue. Le cocinaba sus platillos favoritos como pasta con queso o un flan suavecito, tratando de devolverle una sensación de seguridad. Pero quien realmente sanó el alma de Leonardo no fui yo, sino Lucía, mi hija adoptiva. Todas las mañanas le preparaba cuidadosamente su lunch para la escuela, eligiendo cuidadosamente alimentos sin camarones o cualquier cosa que pudiera ponerlo en peligro. Incluso le escribía una notita para la maestra, explicando la alergia de Leonardo, junto con una carita sonriente dibujada con crayón que a él le encantaba. «Tía Lucía, dibujas muy bien», exclamaba Leonardo cuando abría su lonchera, y yo veía sus ojos iluminarse como si una parte de su inocencia hubiera regresado. Todas las tardes, Lucía llevaba a Leonardo al parque cercano. Solía verlos desde la distancia, viendo cómo le enseñaba a volar un papalote, mostrándole cómo sostener el hilo para que volara alto. Una vez, Leonardo se cayó del tobogán, y Lucía corrió hacia él, lo levantó, le sacudió el polvo de la ropa y le susurró: «Está bien, mi amor, estoy aquí». La risa clara de Leonardo resonó, un sonido que pensé que había perdido para siempre y que ahora era como un bálsamo para mi corazón. Miré a Lucía con gratitud infinita, porque no solo era una hermana para él, sino también como una segunda madre, llenando el vacío que María había dejado. Una noche, cuando Leonardo tuvo fiebre alta, vi a Lucía pasar la noche a su lado. Se sentó en una silla junto a la cama, poniendo trapos húmedos en su frente, mientras le contaba en voz baja la historia de un gorrión valiente que voló a través de una tormenta. Me quedé en la puerta viendo en silencio, y me di cuenta de que la mirada de Alejandro siguió a Lucía por mucho tiempo. Era una mirada compleja, llena de gratitud y remordimiento, como si se estuviera dando cuenta de algo que había ignorado por mucho tiempo. No dije nada, solo me retiré en silencio, dándole su espacio. Pero en mi corazón empecé a esperar que tal vez había una luz al final del túnel oscuro de nuestra familia. Una noche, durante una de las raras cenas donde todos estábamos sentados juntos alrededor de la mesa con la pasta caliente que había preparado, Leonardo de repente levantó la vista, sus ojos claros fijos en Lucía. «Quiero que la tía Lucía sea mi mami», dijo con voz suave pero clara, como si fuera algo en lo que había estado pensando por mucho tiempo. Todos en la mesa se quedaron en silencio. Lucía se sonrojó y bajó la cabeza, agarrando la cuchara como para ocultar su pena. Alejandro se congeló con ojos llorosos, como si las palabras de Leonardo hubieran tocado una cuerda muy profunda en su corazón. Sonreí, puse mi mano en el hombro de Alejandro y dije con voz cálida: «La verdadera felicidad, hijo, no viene de un vestido de novia deslumbrante, sino de un corazón sincero que sabe amar». Alejandro me miró, luego a Lucía, y vi una pequeña chispa de esperanza brillar en sus ojos. El tiempo pasó, y Ana desapareció completamente de nuestras vidas como un viento tóxico que se había ido. Leonardo se convirtió en un niño feliz otra vez, siempre pegado a Lucía con su carrito rojo y el dibujo que ella le hizo. Lo vi corriendo y jugando en el patio, sintiendo un gran alivio, pero también una punzada de dolor, pensando en todo lo que tuvo que pasar. Un día, Alejandro tomó la mano de Lucía. De repente se paró frente a mí en la sala y dijo con voz temblorosa pero firme: «Mamá, sé que cometí un error. Estuve ciego. Puse a Leonardo en peligro, pero esta vez no quiero soltar a la persona que realmente ha estado al lado de nuestra familia». Lucía bajó la cabeza con las mejillas sonrojadas, pero vi una sonrisa radiante en sus labios. Asentí mientras las lágrimas silenciosamente rodaban por mis mejillas. «Hijo,
Lo único que quiero es que tú y Leonardo sean felices, le dije con voz entrecortada. Esa noche, después de que Leonardo se durmió, me senté junto a la ventana, viendo la luna plateada que se extendía sobre la calle silenciosa. Su luz suave era como un recordatorio de que aunque nuestra familia había pasado por días oscuros, la luz siempre encuentra una forma de abrirse paso. Me susurré a mí misma. La familia no siempre está hecha de lazos de sangre. A veces se elige con amor y valentía. Después de esa boda sombría, un nuevo capítulo lleno de luz había comenzado verdaderamente para mi familia. Miré hacia el patio donde el papalote que Lucía y Leonardo habían volado el día anterior todavía estaba ahí. Y supe que aunque las viejas heridas tal vez nunca sanarían completamente, seguiríamos adelante juntos con el amor y la fuerza como nuestro apoyo. Después de pasar por todo esto, entendí algo muy importante, que en la vida hay pérdidas que no se pueden reemplazar, traiciones que rompen el corazón, pero el amor sincero siempre será la luz que ilumina el camino. La familia no solo se construye con lazos de sangre, sino también con decisiones, con el valor de protegernos unos a otros de la oscuridad y el peligro. Es el sacrificio y el cariño verdadero lo que trae la felicidad duradera, no las apariencias falsas. Quiero que todos recuerden escuchar. Tienen que dejar que su corazón los guíe, porque a veces un pequeño gesto de atención puede salvar una vida. Y es la bondad la que nos saca de noches que parecen no tener fin. La historia que acaban de escuchar ha sido modificada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me pregunto de verdad, si ustedes estuvieran en mi lugar, ¿qué habrían hecho? ¿Habrían elegido el silencio para mantener la paz o se habrían atrevido a enfrentar todo para reclamar su propia voz? Me gustaría saber su opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino para otros. Dios siempre nos bendice, y estoy segura de que el valor nos llevará a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, les dejaré 2 de las historias favoritas del canal. Estoy segura de que se sorprenderán.